La muñeca que Susan sostenía en su mano fue perdiendo poco a poco la tensión, y los ojos de Cordelia parecieron serenarse. «Ea», dijo ésta al final. «Pintura», una pequeña pausa. En esta ocasión, desde aquel día, Susan había vuelto la cabeza alguna vez y había visto una figura de estrechas caderas siguiéndola por la calle, o a una de las muchas amigas de su tía observando con el recelo el camino que tomaba. Cuando se dirigía con su caballo a la pendiente, siempre tenía la sensación de que alguien la estaba vigilando. 2 veces antes de que los 4 se reunieran en el cementerio, había accedido a ver a Roland y sus amigos. En ambas ocasiones se había visto obligada a marcharse, la segunda vez en el último momento. Aquella vez había visto que el hijo mayor de Brian Hooky la observaba de una manera un tanto extraña. Había sido una simple intuición, pero una intuición muy fuerte. Sin embargo, lo peor de todo para ella era que ahora estaba tan ansiosa por reunirse con Roland como el propio Roland, y no solo para hablar. Necesitaba ver su rostro y tomar una de sus manos entre las suyas. Necesitaba ver su rostro y tomar, como los demás, por dulce que fuera y que podía esperar. Necesitaba verle y tocarle. Necesitaba asegurarse de que no era un simple sueño forjado por una muchacha sola y asustada para consolarse. Al final, María la había ayudado. Los dioses bendijeran a la criadita, que tal vez entendía más cosas de las que pensaba Susan. Fue María la que se presentó ante Cordelia con una nota diciendo que Susan pasaría la noche en el ala de invitados de la costa. La nota era de Olive Thorin. A pesar de todos sus recelos, Cordelia no creyó que fuera falsa. Y no lo era. Olive la había escrito con total indiferencia y sin hacer preguntas cuando Susan se lo había pedido. «¿Qué le ocurre a mi sobrina?», preguntó secamente Cordelia. «Está cansada, Saí, y tiene dolor de garganta». «¿Qué le duele la garganta? ¿Precisamente ahora que falta tan poco para el día de la feria? Eso es ridículo, no puedo creerlo. Susan nunca ha estado enferma». «Dolor de garganta», repitió María con un semblante tan impasible como solo puede mostrar una campesina ante la incredulidad de alguien. Con eso Cordelia se dio por satisfecha. La propia María ignoraba lo que Susan se traía entre manos, y eso era justo lo que Susan quería. Salió al balcón. Se descolgó ágilmente por los 4 metros de enredadera que crecían en la pared norte del edificio y salió por la puerta de servicio de la parte de atrás. Allí la esperaba Roland y al cabo de 2 ardientes minutos, que aquí no interesan, ambos se dirigieron a lomos de Rasher al cementerio donde Elaine y Cuthbert aguardaban con nerviosa expectación. 3. Susan miró al plácido rubio de la cara redonda, cuyo nombre no era Richard Stokesworth, sino Elaine Jones. Después miró al otro, el que había adivinado que recelaba de ella y tal vez incluso estuviera enojado. Se llamaba Cuthbert Allgood. Estaban sentados el uno al otro en una lápida caída cubierta de hiedra, con los pies hundidos en un riachuelo de bruma. Susan desmontó de Rasher y se acercó lentamente a ellos. Ellos se levantaron. Elaine hizo una reverencia de mundo interior, extendiendo la pierna hacia adelante con la rodilla trabada y el tacón firmemente plantado en el suelo. «Señora», le dijo, «largos días». Ahora el otro se había situado a su lado. Era delgado y moreno, y de no haber ofrecido un aspecto tan inquieto, su rostro hubiera sido hermoso. Sus ojos oscuros eran muy bellos. «Y placenteras noches», dijo Cuthbert, terminando la frase y repitiendo la reverencia de Elaine. Ambos se parecían tanto a unos cortesanos de un espectáculo cómico del día de feria que Susan se rió sin poder evitarlo. Después se inclinó ante ellos en una profunda reverencia y extendió los brazos para simular la falda que no llevaba.
y que ustedes puedan disfrutar el doble, caballeros, contestó. Acto seguido, los tres jóvenes se miraron sin saber exactamente qué hacer. Roland no les prestó la menor ayuda. Se limitó a observar atentamente la escena, sentado a horcajadas sobre la grupa de Rusher. Susan se adelantó con paso vacilante. Ya no se reía. Tenía unos hoyuelos junto a la escomisura de los labios, pero sus ojos miraban con inquietud. «Confío en que no me odiéis», dijo. «Comprendería que lo hicierais porque me he interpuesto en vuestros planes y también entre vosotros tres, pero no puedo evitarlo». Levantó las manos que mantenía a los costados hacia Elaine y Cuthbert, con las palmas hacia arriba. «Le quiero». «No te odiamos», dijo Elaine, «¿verdad, Bert?» Cuthbert guardó un silencio inquietante y miró más allá del hombro de Susan como si estuviera estudiando la luna del demonio en fase menguante. Susan sintió que se le detenía el corazón. Después Cuthbert la volvió a mirar con una sonrisa tan dulce que un confuso pero brillante pensamiento cruzó por la mente de Susan con la rapidez de un cometa. Si hubiera conocido primero a este, empezaba el pensamiento. «El amor de Roland es mi amor», dijo Cuthbert. Alargó los brazos, tomó las manos de Susan y las atrajo hacia adelante de tal forma que ella quedó situada entre él y Elaine como si fuera una hermana con sus dos hermanos. «Porque somos amigos desde la cuna y seguiremos siéndolo hasta que uno de nosotros abandone el camino y entre en el claro». Después sonrió como un niño. «Tal como están las cosas, puede que encontraremos el final del camino juntos». «Y muy pronto», añadió Elaine. «Confiamos en que mi tía Cordelia no nos acompañe como carabina», dijo Susan Delgado terminando la frase. 4. «Somos Catet», dijo Roland. «Somos uno de muchos». Los miró uno a uno y no vio disconformidad en sus ojos. Se habían refugiado en el panteón y el aliento le salía husmeando de la boca y la nariz. Roland estaba sentado en cuclillas, mirando a los otros tres, sentados en fila en un barco de piedra flanqueado por unos esqueléticos ramilletes en unas macetas de piedra. El suelo se hallaba cubierto de pétalos de rosas muertas. Cuthbert y Elaine, a ambos lados de Susan, la rodeaban con sus brazos con toda naturalidad. A Roland le vino de nuevo a la mente la imagen de una hermana con sus dos protectores hermanos. «Somos mucho más grandes de lo que éramos», dijo Elaine. «Lo percibo con mucha fuerza». «Yo también», dijo Cuthbert, mirando a su alrededor. «Precioso lugar para una cita, sobre todo para un catet como el nuestro». Roland no sonrió. Las réplicas que intentan ser agudas jamás habían sido su fuerte. «Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Hambry y después hablaremos del futuro inmediato», dijo. «No nos enviaron aquí a cumplir una misión, ¿sabes?», le dijo Elaine a Susan. «Nos enviaron nuestros padres para sacarnos de allí. Eso es todo. El padre de Roland se ganó la inquina de un hombre que probablemente es un aliado de John Farson». «Ganarse la inquina», dijo Cuthbert. «Una frase muy buena, redonda. Quiero recordarla para poder usarla en todas las ocasiones». «Contrólate», le dijo Roland. «No me apetece pasarme toda la noche aquí». «Imploro su perdón, oh gran jefe», respondió Cuthbert, pero los ojos le bailaban sin el menor asombro de contrición. «Vinimos aquí con unas palomas mensajeras para enviar y recibir mensajes», añadió Elaine, «pero creo que nuestros padres nos dieron las palomas para asegurarse de que estábamos bien». «Sí», asintió Cuthbert. «Lo que pretende decir Elaine es que nos han pillado desprevenidos. Roland y yo no estábamos de acuerdo sobre la forma en que debíamos, seguir adelante. Él quería esperar y yo no. Ahora creo que él tenía razón». «Por motivos equivocados», comentó secamente Roland. «En cualquier caso, ya hemos resuelto nuestras diferencias».
Susan miraba de uno a otro con cierta alarma. Al final sus ojos se posaron en la magulladura de la mandíbula de Roland, claramente visible incluso bajo la débil luz que penetraba por la puerta entreabierta de la sepultura. ¿Y cómo la resolvisteis? Eso no importa, respondió Roland. Farson pretende librar una batalla o tal vez toda una serie de ellas en las montañas de Chabet, al noroeste de Gilead. Cuando las fuerzas de la afiliación avancen contra él, éstas creerán que lo tienen atrapado. Si los acontecimientos se desarrollaran con normalidad, puede que así fuera. Farson quiere trabar combate con ellos, atraparlos y destruirlos con las armas del pueblo antiguo, y las hará funcionar con el petróleo de Citgo, el petróleo de los depósitos que vemos, Susan. ¿Y dónde se refinará el petróleo para que Farson lo pueda utilizar? En algún lugar de su camino, al oeste de aquí, contestó Cadber. Nosotros creemos que probablemente en Bicastis. ¿Lo conoces? Es un territorio minero. He oído hablar de él, pero la verdad es que yo no he salido de Hambry en toda mi vida. Mirando directamente a Roland, Sus añadió: creo que eso pronto va a cambiar. Queda mucha maquinaria de los tiempos del pueblo antiguo en aquellas montañas, dijo Elaine. Dicen que casi toda está en arroyos y cañones. Robots y luces asesinas, rayos, cuchilla, los llaman porque te cortan por la mitad si te tropiezas con ellas. Y los dioses saben qué otras cosas. Muchas de las historias que se cuentan deben de ser simples leyendas, pero cuando el río suena, agua lleva. En cualquier caso, parece el lugar más probable para refinar el petróleo. Y desde allí lo transportarán al lugar donde Farson esté esperando, dijo Cadber. No es que eso nos importe a nosotros, ya tenemos suficiente trabajo aquí en Megis. He estado esperando para apoderarme de todo, añadió Roland, de todo su maldito botín. Por si no te hubieras dado cuenta, aquí nuestro amigo es un poquito ambicioso, dijo Cadber, guiñando el ojo. Roland no le prestó atención. Estaba mirando hacia el cañón de la Armella. Aquella noche no se oía ningún ruido desde allí. El viento había cambiado de dirección y se había alejado de la ciudad. Si pudiéramos incendiar el petróleo, todo lo demás ardería con él, y el petróleo es lo más importante. Quiero destruirlo y largarme de aquí. Los 4. Pretenden entrar en acción el día de la siega, ¿verdad?, preguntó Susan. Pues sí, eso parece, dijo Cadber, echándose a reír, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, sujetándose el estómago como hubiera hecho un niño. Susan lo miró perpleja. ¿Qué ocurre? ¿De qué te ríes? No puedo decirlo, contestó sin dejar de reírse. Es demasiado para mí. Me pasaré todo el rato riendo y Roland se enfadará. Cuéntaselo tú. Al, cuéntale la visita que nos hizo el agente Dave. Vino a vernos a la barraca, explicó Elaine con una sonrisa en los labios. Nos habló como si fuera nuestro tío. Nos dijo que a la gente de Hambry no le gusta que haya forastero en sus fiestas y que lo mejor sería que el día de la luna llena nos quedáramos en casa. Eso es un disparate, exclamó Susan indignada, como cuando alguien oye hablar mal de su ciudad. Nosotros recibimos con agrado a los forasteros en nuestras ferias y siempre lo hemos hecho. No somos un atajo de salvajes. Calma, calma, continuó Cadber riéndose. Ya lo sabemos, pero la gente de Dave no sabe que lo sabemos, ¿verdad? Sabe que su mujer hace el mejor té blanco en muchos kilómetros a la redonda, pero de todo lo demás el agente Dave no tiene ni idea. Supongo que el sheriff Herc sabe algo más, aunque no demasiado. Las molestias que se han tomado para avisarnos significan 2 cosas, dijo Roland. La primera, que pretenden entrar en acción el día de la siega, tal como tú has dicho, Susan. Y la segunda, que creen que pueden robar los bienes de Farson delante mismo de nuestras narices.
y tal vez echarnos después la culpa a nosotros, concluyó Elaine. Susan miró con curiosidad de uno a otro. ¿Y entonces? ¿Qué habréis planeado? Destruir lo que han dejado en Citco como cebo para nosotros y atacarlos en el lugar donde se reúnen, dijo en voz baja Roland. En la roca colgante. Por lo menos la mitad de los depósitos que piensan trasladar al oeste ya está allí. Dispondrán de un contingente de hombres. Puede que sean 200, aunque yo creo que al final serán menos. Tengo intención de provocar la muerte de todos esos hombres. ¿Y si ellos no mueren? Moriremos nosotros, dijo Elaine. ¿Y cómo podemos nosotros 4 matar a 200 soldados? No podemos. Pero si conseguimos prender fuego a 1 o 2 depósitos, se producirá una explosión, probablemente espantosa. Los soldados supervivientes quedarán aterrorizados y los jefes supervivientes se pondrán furiosos. Nos verán porque dejaremos que nos vean. Elaine y Cuthbert lo estaban mirando sin apenas respirar. Los demás ya se lo habían dicho a ellos como lo había adivinado, pero aquella parte en la que Roland se había guardado hasta aquel momento. ¿Y después qué? Preguntó Susan asustada. ¿Después qué? Creo que podremos empujarlos al cañón de la armella, contestó Roland. Creo que podremos empujarlos a la raedura. 5. Un silencio sobrecogedor siguió a sus palabras. Después Susan le dijo, no sin cierto respeto, «¿Estás loco?» «No», replicó Cuthbert en tono pensativo, «no lo está. Estás pensando en aquella especie de grieta de la pared del cañón, ¿verdad, Roland? La que hay justo antes de la formación rocosa del suelo del cañón». Roland asintió con la cabeza. 4 podrían encaramarse por allí fácilmente. Arriba amontaremos una buena cantidad de rocas, suficiente para provocar un corrimiento de tierras sobre cualquiera que intente seguirnos. «Eso es horrible», dijo Susan. «Es el instinto de supervivencia», contestó Elaine. «Si se apoderan del petróleo y lo utilizan, matarán a todos los hombres de la afiliación que se les pongan por delante. El hombre bueno no hace prisioneros». «No he dicho que esté mal, sino que es horrible». Guardaron silencio un instante. Eran 4 niños que se proponían asesinar a 200 hombres, solo que no todos serían hombres, muchos, quizá la mayoría, serían muchachos de aproximadamente su edad. Susan rompió por fin el silencio. «¿Y los que no queden atrapados en el corrimiento de tierras volverán a salir del cañón?» «No, no saldrán». Elaine había visto la configuración del terreno y ahora había comprendido la situación casi por completo. Roland estaba asintiendo con la cabeza y su boca esbozaba una leve sonrisa. «¿Por qué no?» «La maleza de la entrada del cañón. Le vamos a prender fuego, ¿verdad, Roland? Y si los vientos dominantes soplan aquel día, el humo los empujará hacia adentro», dijo Roland, «hacia el interior de la raedura». «¿Y cómo pretenderéis prender fuego a la maleza?», preguntó Susan. «Ya sé que está muy seca, pero no tendréis tiempo de utilizar un fósforo y tampoco el eslabón con el pedernal». «En eso tú nos podrías ayudar», dijo Roland, «y también en prender fuego a los depósitos de petróleo. No podemos tener la certeza de que los disparos de nuestras armas provoquen una explosión. El crudo es mucho menos inflamable de lo que cree la gente. Y yo espero que Shemi te eche una mano. Dime que me quieres». 6. Se pasaron otros 20 minutos hablando, pero sin ultimar demasiado los detalles del plan. Todos comprendían que si planificaban demasiado y las cosas cambiaban de repente, podrían quedarse paralizados. El K los había empujado hasta allí y quizá fuera mejor que confiaran en el K y en su propia valentía para expulsar a aquella gente.
Cadber no era muy partidario de implicar a Shemi, pero al final lo aceptó. La participación del muchacho sería mínima, aunque no exactamente de bajo riesgo, y Roland estaba de acuerdo en llevárselo consigo cuando abandonaran Megis para siempre. Un grupo de 5 personas sería tan bueno como uno de 4, había dicho. Muy bien, dijo Cadber al final. Después se volvió hacia Susan. Tú o yo tendremos que hablar con él. Lo haré yo. Asegúrate de que comprenda que no tiene que decir ni una sola palabra a Coral Thorin, dijo Cadber. No es porque el alcalde sea su hermano, es que no me fío de esa perra. Puedo darle otra razón mejor que la dejar para no confiar en ella, explicó Susan. Mi tía dice que está liada con Eldred Jonas. Pobre tía Cor. Ha tenido el peor verano de su vida. Y no creo que el otoño sea mucho mejor. La gente la llamará la tía de una traidora. Algunos sabrán que eso no es cierto, comentó Elaine. Siempre los hay. Puede ser, pero mi tía Cordelia es de esas mujeres a las que nunca le cuentan chismorreos agradables, y ella tampoco los cuenta. A ella también le gustaba Jonas. Cadber se quedó de piedra. ¿Que le gustaba Jonas? Por todos los frívolos dioses, hay que ver. Si ahorcaran a las personas por su mal gusto en amor, tu tita sería de las primeras, ¿no cree? Susan se echó a reír, abrazándose las rodillas y asintiendo con la cabeza. Ya es hora de que nos vayamos, dijo Roland. Si ocurriera algo que Susan tuviera que saber de inmediato, utilizaríamos la piedra roja del muro de roca del corazón verde. Muy bien, convino Cadber. Vámonos de aquí. El frío de este lugar le devora a uno los huesos. Roland estiró las piernas para reanimarlas. Lo importante es que hayan decidido dejarnos libres mientras ellos nos rodean y corren. Es la ventaja que tenemos, y es muy buena. Y ahora... La pausada voz de Elaine lo interrumpió. Hay otra cuestión muy importante. Roland volvió a sentarse en cuclillas y miró a Elaine con curiosidad. La bruja. Susan se sobresaltó, pero Roland se limitó a soltar una impaciente carcajada. Ella no tiene ni idea de lo que nos traemos entre manos. Al, no veo cómo podría saberlo. No creo que forme parte de la conspiración de Jonas y... Yo tampoco, dijo Elaine. Y Cadber y yo la convencimos de que mantuviera la boca cerrada respecto a Susan y a mí. De no haberlo hecho, a estas horas la tía de Susan habría armado una buena. Pero es que no lo ves, dijo Elaine. Lo importante no es a quién se lo hubiera podido decir Rea. Lo importante es cómo se enteró. Es de color rosa, dijo Susan de repente. Se estaba acariciando la parte del cabello que se había cortado y que ya le estaba empezando a crecer de nuevo. ¿Qué es de color rosa?, preguntó Elaine. La luna, contestó Susan, sacudiendo la cabeza. No sé lo que me digo. Tengo tan poco seso como Pinch y Gilly. ¿Roland? ¿Qué ocurre? ¿Te duele algo? Roland ya no estaba sentado en cuclillas. Se había sentado sobre el suelo cubierto de pétalos de flores y parecía que estuviera haciendo un esfuerzo por no desmayarse. En el exterior del panteón se oyó el crujido de las hojas caídas y el grito de un chotacabras. «Queridos dioses», dijo en voz baja, «no puede ser cierto». Sus ojos se cruzaron con los de Cadber. La expresión burlona había desaparecido del rostro de éste, dando paso a un semblante despiadado y pétreo que ni su propia madre hubiera reconocido o no hubiera querido reconocer. «Rosa», repitió Cadber, «qué curioso. La misma palabra que tu padre pronunció casualmente poco antes de nuestra partida. ¿No es cierto, Roland? Nos advirtió que tuviéramos cuidado con el rosa, y nosotros pensamos que era una broma». «Casi». «¡Joder!», exclamó Elaine, abriendo enormemente los ojos. Al darse cuenta de lo que había dicho en presencia de la novia de su mejor amigo, se cubrió la boca con las manos y se puso colorado como un tomate.
Susan apenas se dio cuenta. Estaba mirando a Roland con creciente temor y desconcierto. —¿Qué ocurre? —preguntó. —¿Qué es lo que sabes? —Dímelo, dímelo. —Me gustaría volver a hipnotizarte tal como hice aquel día en la Salceda —dijo Roland. Quiero hacerlo ahora mismo, antes de que sigamos hablando de este asunto y arrojemos más barro sobre tus recuerdos. Roland se había metido la mano en el bolsillo mientras ella hablaba. Sacó un caparazón de molusco y lo hizo bailar una vez más sobre el dorso de su mano. Los ojos de Susan se clavaron en él de inmediato como si fuera un trozo de acero atraído por un imán. —¿Me permites? —le preguntó él. —Dame permiso, cariño. —Ea, como tú quieras. Los ojos de Susan se estaban abriendo y empañando progresivamente. —No sé por qué crees que esta vez tiene que ser distinto, pero... Dejó de hablar y sus ojos siguieron la danza del caparazón de molusco sobre la mano de Roland. Cuando éste dejó de moverlo y lo apresó en un puño, los ojos de Susan se cerraron. Su respiración era suave y regular. —Dioses, se ha quedado dormida como un tronco —musitó Cuthbert, sorprendido. —Ha sido hipnotizada antes. Creo que porrea. Roland hizo una pausa. Después dijo: —Susan, ¿me oyes? —Ea, Roland, te oigo muy bien. Quiero que también oigas otra voz. —¿La de quién? Roland le hizo señas a Elaine de que se acercara. Si alguien podía traspasar el bloqueo de la mente de Susan o encontrar la manera de rodearlo, sería él. —La mía, Susan —respondió Elaine acercándose a Roland. —¿La conoces? Susan sonrió con los ojos cerrados. —Ea, tú eres Elaine, el que se llama Richard Stotworth. —Exacto. Elaine dirigió a Roland una nerviosa e inquisitiva mirada. —¿Qué tengo que preguntarle? Pero Roland no contestó. Se encontraba en dos lugares simultáneamente y oía dos voces distintas. Susan, junto al arroyo de la Salceda, ella dice: «Ea, Encanto, eso es, eres una buena chica», y todo se volvió de color de rosa. Su padre, en el patio de la parte de atrás del gran salón, es el pomelo, con lo cual quiero decir que es el color rosa, la de color rosa. 7. Los caballos ya estaban ensillados y cargados. Los tres muchachos se situaron delante de ellos, externamente tranquilos, pero por dentro presa de una febril ansia de marcharse. El camino y los misterios que éste encierra a nadie atraen tanto como a los jóvenes. Estaban en el patio situado al este del gran salón, no lejos del lugar donde Roland había vencido a Cort, poniendo con ello en marcha todas aquellas cosas. Eran las primeras horas del día. El sol aún no había salido y la bruma cubría los verdes campos en forma de cintas grises. A una distancia de unos 20 pasos, los padres de Cuthbert y de Elaine montaban guardia en las piernas separadas y las manos apoyadas en las culatas de sus armas de fuego. No era probable que Martin, que, de momento, se había ausentado del palacio y que ellos supieran de la propia Gilead, organizara algún ataque contra ellos. Allí no, pero tampoco se podía excluir por entero aquella posibilidad. Así pues, solo les habló el padre de Roland, mientras montaban en sus cabalgaduras para incitar su viaje al este hacia Megis y el arco exterior. «Una última cosa», les dijo mientras ajustaban las cinchas de sus sillas de montar. «Dudo que veáis algo que guarde relación con nuestros intereses, al menos no en Megis, pero quiero que estéis atentos a la presencia de un color del arco iris. Del arco iris del mago, quiero decir». Soltó una risita y añadió: «Es el pomelo, con lo cual quiero decir que es de color rosa». «El arco iris del mago es solo un cuento de hadas», dijo Cuthbert, respondiendo a la sonrisa de Stephen con otra sonrisa. Pero entonces debió de ver algo en los ojos de Stephen de Chain, pues su mirada vaciló. «¿Verdad?».
No todas las antiguas historias son ciertas, pero creo que la del arco iris de Merlín sí lo es, contestó Steven. Se dice que antiguamente había 13 bolas de cristal en él, una por cada uno de los 12 guardianes y otra que representaba el punto de unión de los haces. Una para la torre, dijo Roland en voz baja, notando que se le ponía la carne de gallina. Una para la torre oscura. Ea, se llamaba 13 cuando yo era pequeño. A veces contábamos historias sobre la bola negra alrededor del fuego y nos moriríamos de miedo. A no ser que nuestros padres nos sorprendieran. Mi padre decía que no era prudente hablar de la 13, pues cuando ésta oía pronunciar su nombre podía rodar hacia ti. Pero la 13 negra a vosotros no ha de importaros. Ahora no ha de importaros en absoluto. No, es la de color rosa, el pomelo de Merlín. No había manera de saber hasta qué extremo hablaba en serio o si realmente hablaba en serio. Si existieron de verdad las otras bolas del arco iris del mago, ahora casi todas están rotas. Estas cosas nunca permanecen mucho tiempo en un lugar o en unas mismas manos, ¿sabéis? Y hasta el cristal encantado se puede romper. Es posible, sin embargo, que por lo menos 3 o 4 curvas del arco iris aún estén girando alrededor de este triste mundo nuestro. La azul casi con toda seguridad. Una tribu del desierto de lentos mutantes, los cerdos totales, se llamaban. La tuvo en su poder hace menos de 50 años, aunque desde entonces se le ha vuelto a perder la pista. La verde y la de color anaranjado dicen que está en Lut y Dis respectivamente, y puede que también la de color rosa. ¿Qué hacen exactamente?, preguntó Roland. ¿Para qué sirven? Para ver. Según se cree, algunos colores del arco iris del mago ven el futuro. Otros ven otros mundos, los mundos en los que viven los demonios, los mundos a los que al parecer se fue el pueblo antiguo cuando abandonó el nuestro. Es posible que también muestren el lugar donde se encuentran las puertas secretas entre los mundos. Dicen que otros colores pueden ver muy lejos en nuestro mundo y cosas que la gente preferiría mantener en secreto. Nunca ven lo bueno, solo lo malo. Nadie sabe a ciencia cierta hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto es un mito. Steven los miró mientras la sonrisa se iba borrando poco a poco de sus labios. Sin embargo, sabemos que al parecer John Farson posee un talismán, algo que brilla en su tienda hasta muy entrada la noche, a veces antes de las batallas y a veces antes de que se produzcan grandes movimientos de tropas y caballos, o antes de que se anuncien tormentosas decisiones, y ese talismán despide un resplandor rosado. A lo mejor tiene una luz eléctrica y la coloca encima de un pañuelo de color rosa cuando reza, dijo Cadber, mirando a sus amigos un poco a la defensiva. No es una broma, hay gente que lo hace. Es posible, respondió el padre de Roland. A lo mejor es eso o algo parecido, pero a lo mejor es algo mucho más importante. Lo único que yo puedo decir, por lo que sé, es que nos sigue derrotando, se nos sigue escapando y sigue apareciendo donde menos se le espera. Si la magia está en él y no en un talismán que posee, los dioses se apiaden de la filiación. Si quieres, vigilaremos, propuso Roland, pero Farson está en el norte o en el oeste, y nosotros vamos al este, como si su padre no lo supiera. Si es un trozo del arco iris, contestó Steven, podría estar en cualquier parte, tanto en el este como en el sur, como en el oeste. No lo puede llevar constantemente consigo, ¿comprendéis? Por mucho que eso le tranquilizará la mente y el corazón. Nadie lo puede llevar. ¿Por qué no? Porque están vivos y tienen hambre, contestó Steven. Uno empieza utilizándolos y acaba siendo utilizado por ellos. Si Farson tiene en su poder un trozo del arco iris, lo más seguro es que los envíe lejos y lo reclame solo cuando lo necesite. Comprende el riesgo que corre de perderlo, pero también comprende el riesgo que supone el hecho de conservarlo consigo demasiado tiempo.
Había otra pregunta que los otros dos no podían hacer por educación. Roland sí podía y lo preguntó. ¿Hablas en serio, papá? ¿Por qué no nos estarás tomando el pelo, verdad? No será así, ¿verdad? Os envío lejos de aquí, a una edad en que muchos chicos todavía no duermen bien si su madre no les da un beso de buenas noches, dijo Steven. Espero veros a los tres sanos y salvos, en Mejis, en un lugar tranquilo y encantador. Oh, lo que era cuando yo era chico, pero nunca se sabe. Tal como están hoy en día las cosas, nadie puede estar seguro de nada. No os enviaría lejos de aquí con una broma y una carcajada. Me asombra que me lo preguntes. Imploro perdón, dijo Roland. Se había establecido una precaria paz entre él y su padre y no quería romperla, pero estaba deseando marcharse. Rasher se agitó bajo su cuerpo como si secundara sus pensamientos. No espero que veáis la bola de cristal de Merlín, pero tampoco esperaba despediros a los 14 años con unos revólveres guardados en vuestros sacos de dormir. El K está actuando y cuando actúa el K, todo es posible. Steven se quitó lentamente el sombrero, dio un paso atrás y les hizo una reverencia. Id en paz, muchachos, y regresad sanos y salvos. Largos días y placenteras noches ahí, dijo Elaine. Buena suerte, dijo Cuthbert. Te quiero, dijo Roland. Steven asintió con la cabeza. Gracias, ahí, yo también te quiero. Os doy mi bendición, muchachos. Esto último lo pronunció levantando la voz, mientras los otros dos hombres, Robert Aldgate y Christopher Jones, que en la época de su alocada juventud habían sido conocidos con el sobrenombre de El Ardiente Chris, añadían sus propias bendiciones. De esta manera los tres muchachos cabalgaron hacia su correspondiente extremo del gran camino, rodeados por todas partes por un verano tan sofocante como un jadeo. Roland levantó la vista y vio algo que le hizo olvidar todo lo que su padre le había dicho acerca del arco iris del mago. Era su madre, asomada a la ventana del dormitorio de su apartamento, el óvalo de su rostro enmarcado por la eterna piedra gris del ala oeste del castillo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ella levantó la mano en un amplio gesto de saludo. De los tres muchachos solo la vio Roland y no le devolvió el saludo.